Bien, queridos amigos, vamos a comenzar la nomenclatura de familias orgánicas, comenzando, bueno, a darle nombre a estos compuestos que están aquí. Lo primero que se va a hacer siempre es identificar la familia a la que pertenece el compuesto. En este caso, depende, por supuesto, del grupo funcional que el compuesto contenga. En este caso, vemos que esta sustancia es un alcohol por el hecho de poseer un grupo OH. Comenzamos entonces a darle nombre de una manera simple que, como siempre, ¿verdad? Como siempre, se va a nombrar primero los radicales, empezando por los cíclicos, pero hay que enumerar primero la cadena principal, comenzando siempre por el extremo más cercano al grupo funcional. En este caso es más cercano por aquí, 1, 2, 3, que por aquí. Comenzamos entonces enumerando. Una vez que hemos enumerado, procedemos a nombrar, como dije antes, empezando por el fenil, que sería en este caso 6, fenil. Luego tenemos el 3, isopropil. Y por último nombramos la cadena principal terminada en ol, pero primero indicando la localización del grupo funcional, que el OH está como se podrá ver, el OH está en el carbono 3. La cadena es de 6 carbonos, por lo tanto es hexa, terminado en ol, porque es un alcohol. Haremos lo mismo con el segundo ejercicio. También vemos que es un alcohol, pero en este caso es cíclico y es un alcohol múltiple, tiene el grupo funcional OH dos veces. En estos casos se comienza a enumerar comenzando siempre por cualquiera de los carbonos que contenga la insaturación. En este caso, por ejemplo, aquí. Claro, aquí habría que primero indicarle que comenzamos en el carbono 1 nuevamente, ¿no? Comenzamos en este caso por el carbono que tenga grupo funcional, pero este tiene prioridad porque tiene grupo funcional y al mismo tiempo tiene ramificaciones. Comenzamos a enumerar entonces buscando siempre pues, hacia donde haya ramas más cercanas al carbono 1. Y comenzamos a darle el nombre, igual que en el caso anterior. ¿Sí? En el caso anterior comenzamos primero por los radicales en orden alfabético. En este caso, porque no hay radicales cíclicos. Comenzamos tenemos un etil de 2 carbonos, metil e isopropil. Por orden alfabético le corresponde primero al etil, que está en el carbono 5. Hay un 5-etil. Luego nombramos el metil, que está también en el carbono 5. Seguimos nombrando los radicales, que queda el de carbono 1, el N-propil. Lo nombramos. Y por último nombramos la cadena principal, que como podemos ver contiene 2 OH, por lo tanto es un diol. Localizado uno en el carbono 1, en el carbono 3, y sería entonces ciclo, porque la cadena es cerrada, hexano diol. Y este es el nombre de la sustancia. Vamos a hacerlo aquí para que quede un solo. Ok, este es el nombre de la sustancia. En el tercer caso, o en el tercer ejercicio, lo primero que vamos es identificar identificaremos en este caso el grupo funcional, que es un éter, porque contiene un oxígeno rodeado de cadena. En estos casos, ya se ha explicado anteriormente, tenemos que nombrar, ¿verdad? O enumerar cada cadena en forma independiente de lo que es la. Igualmente comenzaremos aquí por el carbono 1. Vamos a nombrar en este caso 2 cadenas principales, que son este ciclo y esta cadena abierta. Hay que tomar en cuenta que se empieza a contar siempre por el carbono por el cual la cadena
ambos radicales estén unidos al oxígeno. Es decir, que en este caso vamos a comenzar a numerar por aquí, para la cadena izquierda, ¿verdad? Para la cadena derecha, para la cadena izquierda, igualmente debemos comenzar por este carbono, porque ese carbono es el que está unido al grupo funcional, que es el oxígeno. Seguimos por aquí, 4, 5, 4, 5, entonces es indiferente, y lo colocamos aquí. Una vez que hemos contado estos carbonos, comenzamos nuevamente al nombramiento de lo que es esas cadenas. Son independientes. Vamos a empezar, por ejemplo, a nombrar toda esta cadena. Debemos primero abrir un paréntesis para nombrar los radicales que están a su vez unidos a este radical. Por eso hay que saber la cadena, el paréntesis. Comenzamos entonces por 4-terbutil y seguimos con el 2, que es un isobutil. Acuérdense que aquí tiene la configuración triangular unida por un extremo. Yo quería 2 isobutil. Cerramos el paréntesis. Y sin guión escribimos la cadena principal de esos dos radicales, que sería el ciclopentil, porque es cíclico de 5 carbono. Aquí vamos entonces ahora a nombrar el otro conjunto de rama, que en este caso es de cadena abierta. Tendríamos 2 metil, ¿sí? Tendríamos 2 metil, una cadena de un solo carbono. Y por último tenemos el etil. Bueno, en este caso el etil deberíamos nombrarlo antes, porque por el orden alfabético le correspondía primero al etil. Y luego terminamos con el 2 metil. Cerramos el paréntesis y vemos que en este caso la cadena principal es pentil, porque es de 5 carbonos. Y este va a llevar la terminación éter. De esa manera queda nombrada este compuesto. Vamos rápidamente a bajar hacia acá, hacia el carbono 4, que pasa aquí lo mismo que hay en el otro caso, ¿no? El caso anterior es un éter. Vemos un oxígeno rodeado de. Vamos a comenzar aquí en el carbono 1 y comenzaremos a nombrar, por ejemplo, en este caso aquí. Comencemos por aquí. 1, 2, 3 y 4. Y la otra ramificación va a pasar lo mismo. Vamos a numerar, empezando por el carbono siempre, por el cual la cadena está unida al grupo funcional, que en este caso es el oxígeno. Bien, ahora nombramos rapidísimamente la estructura en cuestión, ¿verdad? Nos quedaría, vamos a comenzar en este caso por el lado izquierdo para variar un poco. Sería, abrimos el paréntesis, tenemos 3 fenil, seguimos con el 1 ciclopropil, cerramos el paréntesis y nombramos su cadena principal, que es de 4 carbonos, por lo tanto es el butil. Y continuamos nombrando con el otro extremo, que es el lado derecho todo. Vemos entonces que tenemos abrimos el paréntesis, tenemos el 1 fenil, seguido del 2 ciclopropil, cerramos el paréntesis y escribimos la cadena principal de esta parte, que es el pentil. Y esta, como es la última que se nombró, es la que va a llevar la terminación éter. Y eso es todo para este ejercicio. Una vez que pasamos al ejercicio número 5, revisamos y nos damos cuenta que en este caso aquí hay un defecto que vamos a corregir, que es esta sustancia. Vamos a eliminarla porque aquí, bueno, también podríamos eliminar esta porque aparentemente es un error. Bien, vamos a resolver este problema aquí.
Bueno, pues dejémoslo así. Vamos a corregirlo de una manera especial. Vamos a bajarlo aquí. Vamos a buscar la estructura y le vamos a borrar rápidamente, porque este es un error que hay. Vamos a acomodarlo. Vamos a eliminar de este el carbono. Ahora sí. Ay, bendito sea el Señor. Vamos a ver. Vamos a tomar este y le aplicamos esta. Vamos ahora a limpiar la estructura. Vamos simplemente a evitar que se nos muestre para este caso, que no se nos muestre ese 27 que está allí. Le decimos que no lo muestre y desaparece. Exactamente. Ahora sí, vamos a ubicarlo donde estaba, para darle más espacio y comenzamos. Entonces, vemos que en este caso es un aldehído porque contiene el grupo funcional que es el carbonilo en un extremo. Comenzaremos pues a enumerar este compuesto, compuesto, como siempre empezando por el carbono que contiene el grupo funcional, que en este caso es el extremo. Siempre para los aldehídos eso va a ser así. Se sigue esa regla simplemente y nos vamos por el lado más largo posible, que es este que está aquí. Ahora, vamos entonces a nombrar rapidísimo. Comenzaríamos con el 6-fenil. Sigue por allí el 5-ciclohexil. Observen que es un radical cíclico de 6 carbonos en el carbono 5. Y por último, tendríamos luego el 3, perdón, se continúa el 3-sec-butil de 4 carbonos. Y por último, el metil en el carbono 7. Seguido de la cadena principal, que es el nonanal, porque es un aldehído, termina en al, y no es necesario especificar aquí el 1 nonanal, porque en los aldehídos siempre pues está en el carbono extremo, en el carbono 1, el nombre o sea, el grupo funcional. Rápidamente vamos al ejercicio número 6 y nos damos cuenta que también es un aldehído, pero en este caso es un aldehído doble. Observen que tiene el grupo funcional carbonilo, aparece en 2 lugares y extremos. Entonces comenzaremos a contar por cualquiera de ellos hasta el último, porque ellos siempre deben quedar en la cadena principal y nunca como un radical. Entonces, en este caso, bueno, comenzaremos a nombrar. Vamos a programar esto para que comience en el carbono 1. Y por ejemplo, vamos a elegir aquí, para variar un poco, 1, 2. Enumeramos la cadena principal, como dije, haciendo que los carbonilos siempre queden en la cadena principal. Una cosa muy importante es que, como siempre, se debe enumerar siempre por encima de los carbonos. Eso es lo que este programa, él automáticamente enumera por debajo, pero en la escritura en el cuaderno es recomendable hacerlo por encima. Comenzamos entonces a nombrar, vemos que no hay ciclos, no hay feniles, solamente hay unos butiles, en este caso el isobutil, que está dos veces, por lo tanto está en el carbono 3 y en el carbono 6 está el isobutil. Debemos decir di porque está 2 veces, diisobutil, y continuamos buscando más radicales, que vemos que en el carbono 2, en el segundo carbono hay un etil, lo nombramos simplemente 2-etil, ¿verdad? Y la cadena principal terminará en al, porque es un aldehído, pero en este caso un dial, porque el aldehído está 2 veces. Recuerda que está en el 1 y en el 2. Y como es un aldehído y siempre está en el extremo, y es de 7 carbonos, no es necesario especificar dónde están. Obviamente está en el carbono 1 y en el carbono 7.
Por lo tanto se dice heptano dial. Y quedó nombrado este compuesto. Vamos entonces a revisar el ejercicio número 7. Aquí en el ejercicio número 7 observamos que es igual a un aldehído, el grupo funcional sigue siendo el carbonilo, pero en este caso quedó intermedio. Como él quedó intermedio, entonces el grupo, la función es una cetona o familia cetona. Igual se comienza a enumerar por el extremo más cercano al grupo funcional. En este caso, el extremo más cercano al grupo funcional, veamos, 1, 2, 3, 4. Por aquí 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el extremo izquierdo viene siendo el más cercano al grupo funcional, que es el carbonilo. Debemos empezar a contar por allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y rápidamente le vamos a dar, vamos a programar esto una vez para que quede listo, y vamos rápidamente a nombrar esta cadena de la siguiente forma. Igual, comenzamos con los radicales cíclicos, 5 ciclos butil, porque es de 4 carbonos. Continuamos con el otro radical, que nada más en el 6, en el carbono 6 de la cadena principal, hay un metil, que es de una sola rama, de un solo carbono. Y por último, la cadena principal que termina en ona. Pero también aquí hay que especificar dónde está el grupo funcional o localizado. Por lo tanto es el 4. Octanona, porque es una cetona de 8 carbonos. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos el caso de una cetona. Vamos a eliminar esta sustancia que aparece allí como un error. Bien, vamos a... En este caso es una cetona cíclica. Es muy importante aquí un detalle. Igual que en todos los ciclos, se debe comenzar siempre a contar por uno de los carbonos que contenga el grupo funcional. Es decir, que en este caso el grupo funcional está en este carbono o en este carbono. Por lo tanto, cualquiera de ellos dos ha de ser el carbono 1. Ningún otro puede serlo porque siempre debe contener el grupo funcional. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso como el carbono 1. Y debemos seguir por aquí porque por ese sector, por la izquierda o por debajo, es más cercano a las siguientes ramas. Más cercanas al carbono 1. Y estando ya enumerado, como siempre procedemos a nombrar la cadena. El único radical es el terbutil en el carbono 2. Entonces decimos 2-terbutil y nombramos la cadena principal diciendo los localizadores o dónde está localizado el grupo funcional. Sería 1,3 ciclos porque es cerrada, penta porque es de 5, pentano, y es diona porque el radical está 2 veces y por lo tanto es diona, el grupo funcional. Pasemos rápidamente al ejercicio número 9, al ejemplo número 9. Aquí hay algo muy importante que es que el radical, es decir, el grupo funcional que tenemos aquí, es un ácido carboxílico. Esto es fácil de ver porque estamos observando que hay el grupo carbonilo en la estructura. Cuando está el grupo carbonilo, que es este grupo, observe que es un grupo que se conoce, no se debe confundir con el grupo carbonilo, que es que es un carbono con un oxígeno y un hidrógeno, mientras que este es un carbono con un oxígeno y un OH. Por eso se llama el grupo carboxilo. Cuando están en los extremos, la sustancia entonces pertenece a cuando ese grupo funcional está en un extremo de la cadena, la sustancia se convierte en un ácido carboxílico. En este caso es un ácido doble y por lo tanto comenzamos a enumerar por cualquiera de los extremos
que contenga el carboxilo. Cuando empecemos por aquí, 1, 2, seguimos enumerando, buscando siempre que los carboxilos queden siempre en la cadena principal. En este caso es de 7 y seguimos simplemente nombrando la sustancia. Este es un caso interesante porque aquí vemos lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es que tiene radicales cíclicos en el carbono 4. Tenemos en este caso. Pero aquí se empieza con la palabra ácido. Entonces este es el ácido. Y comenzamos a nombrar los radicales. Tenemos 4 ciclopropil seguido de el butil que está en el carbono 6. Observemos que es un isobutil, ¿sí? Triangular por un extremo. Por lo tanto es el 6 isobutil. Seguimos con los radicales metil, que está 3 veces en el carbono 2 y 2 veces en el carbono 3, por lo tanto sería estaremos hablando del 2, 3, 3. Hay un error, vamos a corregirlo rápidamente, el 2, 3, 3. Y como está 3 veces, sería trimetil. Luego nombramos la cadena principal, que es de 7, y por lo tanto es el heptano dioico. Dioico porque está 2 veces el grupo funcional. Igual que en el caso de los aldehídos, como en los ácidos siempre es extremo, no es necesario, pues, especificar dónde está esos. Se sobreentiende que si es heptano dioico, entonces está uno de sus grupos funcionales está en el carbono 1, el carboxilo, y el otro en el carbono 7. Claro, el que le escriba, si usted escribe 1 y 7 es una redundancia, no es un error, pero es una redundancia innecesaria. Vamos rápidamente al ejercicio número 10, que al igual que en el caso anterior es un ácido carboxílico. Observen el grupo funcional carboxilo, pero en este caso es un monoácido, es decir, no es doble, sino están en un solo lado. Vamos a comenzar igual, enumerando esta estructura. Vamos a programar aquí para que empiece en el carbono 1. Y siempre se empieza a contar por aquí, por el carbono extremo que contiene el grupo carboxilo, buscando siempre la cadena más larga posible. Y eso es todo. Ahora nombramos la estructura, que sería 3, siempre empezando por los ciclos, 3 ciclobutil, es de 4 carbonos, seguidos del 2 y isobutil otra vez, porque es por orden alfabético, recuerden. Y luego sigue el 3N-propil, una ramificación de 3 carbonos unida por un extremo. Y por último nombramos la cadena principal terminada en oico, que es de 7 carbonos, ¿eh? También es de 7 carbonos. Este carbono, entonces sería heptanoico. No heptanodioico, sino heptanoico. Sí, aquí hay un pequeño error, digamos, pequeño error de forma. Vamos a recuerden que se empieza con la palabra ácido. Y hemos terminado este ejercicio por ahora. Nos ha quedado un poquito. Queremos la forma de resolver esto. Ok. Subirnos un poquito más para acá. Y bien. Bueno, en todo caso ese es el nombre de la sustancia que nos ha resultado aquí. Bien,
Vamos a continuar, esto es un formalismo, vamos a continuar con el ejercicio número 11. Este caso especial, este es un éster. Observemos que contiene el mismo grupo funcional, ¿verdad?, que los ácidos carboxílicos, pero con la diferencia que este grupo funcional no está quedando en un extremo, sino que queda intermedio entre dos radicales. Podemos ver el mismo grupo funcional, que es el carboxilo. En este caso la cadena tiene dos partes, tiene una cadena primaria y una cadena secundaria. La primaria es la cadena que empieza en el carbono carboxílico, aquí. Y la secundaria es la que está colocada o la que está unida al oxígeno del grupo carboxílico, ¿no?, del grupo funcional. Bien, como son cadenas independientes, hay que enumerarlas en forma independiente. Así que comenzaremos a enumerarlas de la siguiente forma. Comenzamos aquí, 1. Buscando la más larga posible, vamos a subir para variar, porque aquí también, por este lado era igual. Y la otra cadena, que también es independiente, tiene su propia numeración. También es independiente. La cadena secundaria, que es la que está unida al oxígeno del carboxilo, tiene su propia numeración. Pero en este caso, bueno, tiene nombre propio, así que como tiene nombre propio, no es necesario enumerarla realmente. Ella se puede enumerar cuando es una rama que a su vez tiene ramas, pero en este caso tiene nombre propio. Vamos entonces a nombrarlo. Tenemos aquí entonces el siguiente caso. 4 ciclo butil seguido del carbono 5 con el etil, por lo tanto es 5 etil, y seguido del carbono 2 con el metil, sería 2 metil, y terminamos esta parte de la cadena con el que en el carbono con la cadena principal de este sector termina en ato, por lo tanto es el heptanato, porque es de 7 carbonos, termina en ato, con la preposición de, y nombramos la cadena secundaria, que si tiene nombre propio se nombra de una vez, y si tiene nombre compuesto, bueno, habrá que aplicarle sus normas. En este caso es de N-propilo. Termina en hilo la segunda, la cadena secundaria. Vamos aquí a este éster, que es el número 12. Allí nos damos cuenta, ¿verdad?, allí nos damos cuenta que la cadena primaria está del lado derecho porque contiene el carbono carboxílico. Vamos a enumerarla de una vez. Es la cadena más larga que contenga, sería por aquí, de tal manera que los radicales que me queden sencillos y con nombre propio. Vamos a nombrar otra vez la cadena secundaria, que en este caso está quedando hacia la derecha. Pues esta sí la vamos a enumerar porque es un ciclo propil, pero que a su vez contiene ramas, ¿ok? Por lo tanto se empieza, y como siempre, a contar por aquí, por el carbono por el cual se une al oxígeno. Esa es la cadena secundaria. Una vez que hemos hecho esto, procedemos a nombrar. No olviden que se nombra primero la cadena primaria, terminada en ato, y luego la secundaria terminada en hilo. Comenzamos aquí entonces. Vemos que es el 3 ciclo, propil, seguido del 2 etil. Nombramos la cadena principal de esas dos ramificaciones, que es de 4 carbonos, terminada en ato, sería entonces butanato. La preposición de, y la cadena secundaria, como también tiene ramas, hay que nombrar primero sus ramas. De 2 sería el isopropil, y su cadena principal, que es el ciclo, terminado en hilo, sería el ciclo
propil. Vamos a propilo. Vamos a corregir de una vez aquí este error. Aquí hay un error. Esta cadena es un pentil, es un ciclopentil, no un ciclopropil. Vamos a acomodarlo de una vez. Será ciclopentil. Ok, ahora pasamos, ¿verdad?, al ejercicio número 13, que es un caso, estos son dos casos especiales de cetona. Volvemos aquí a las cetonas, pero ellos son dos casos especiales. Observen que esto es un caso de cetona, puesto que la cetona, en esta sustancia, el grupo carbonilo está intermedio, igual que aquí. El problema surge en que, aunque está intermedio, no tiene nombre propio los radicales a los cuales está conectado a ese grupo funcional. Por lo tanto, se nombra como si fuera un éter, pero con la terminación cetona como cadena principal. Igual que en el caso de los éteres, este sector de la cadena, digámoslo así, vamos a hacerlo de esta manera. Este sector, ¿verdad?, se va a quedar como que si fuera como si fuera un radical o un separador de dos ramas. Vamos a enumerar en forma independiente. Veamos lo siguiente. Vamos a resaltar un poco aquí lo siguiente. Vamos a dejar en color rojo esta zona que es el grupo funcional. Quiero resaltarlo un poco con el objetivo de que se comprenda bien lo que intentamos hacer. Igual aquí. Esta zona de la cadena la vamos a arreglar de tal manera que podamos ver vamos a darle un color a esos enlaces. Igual, el mismo color. Bien, vamos a darlo así, para no gastar más tiempo en esto. Ya con ese resaltado es suficiente. Veamos lo siguiente. Vamos a enumerar en forma independiente esta ramificación y esta ramificación, parecido al caso que explicamos en los éteres. Vamos a enumerar entonces rápidamente. Vamos a enumerar aquí. Wow. Aquí decidió escribir los números por encima. Muy interesante. Y comenzamos igual aquí. Se nota, se ve un poquito más pequeño, pero bueno, vamos a acomodarlo de la siguiente manera para que se vea un poco más el tamaño de lo que estábamos haciendo. Volvemos aquí, un poquito más grande, digámosle 300%, para que tengamos una mejor visión de esta sustancia. Aquí está. Bien, vamos a comenzar entonces a nombrar cualquiera de los dos lados. Vamos a nombrar primero, por ejemplo, en el lado izquierdo. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a darle nombre a esto rapidísimamente. Nos quedaría así. Este sería el 5. Tenemos que abrir un paréntesis. Recuerden que se aparecen los éteres. 5 ciclo propil, seguido del 2,4 dimetil. Cerramos el paréntesis y escribimos el nombre de la cadena principal, que es el fenil. Acuérdense que este es el fenil.
No deben confundirlo con el ciclohexil. Equivale a que tenga un círculo en el medio porque tiene los 3 dobles enlaces intercalados. Y luego nombramos el otro sector. ¿Okay? La otra rama, igual que los éteres. Nombramos primero abrimos un paréntesis y nombramos los ciclos, que sería 4 ciclos. Ciclopropil, seguidos del 2-secbutil. Cerramos el paréntesis y nombramos la cadena principal de estos dos radicales, que es de 5, por lo tanto es pentil. Y este radical que se nombró va a llevar la palabra, a terminar en la palabra cetona. Y es la manera de nombrarlo. Muy importante tomar en cuenta que después de los paréntesis no se debe escribir ningún guión, porque sería decir que esos radicales que escribimos dentro del paréntesis nada tienen que ver con el que está afuera, cuando sabemos que sí tienen que ver. Bien, ahora vamos a continuar aquí con el último ejercicio, que es similar a este, para que completemos la idea. Lo haremos un poquito más rápido. Simplemente vamos a enumerar las cadenas. Vamos a comenzar aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4. Podría haber sido 1, 2, 3, 4, porque es indiferente. Aquí comenzamos siempre por aquí. Perdón, vamos a programarla para que ella empiece en el carbono otra vez desde el número 1. Y decimos 1. Aquí no es indiferente, aquí tiene que ser por debajo, porque es más cercano la siguiente rama al carbono 1, es más cercana por debajo que por encima. Y nombramos, en este caso, para variar nuevamente, vamos a nombrar, pero vamos a empezar por el lado derecho para variar un poco. ¿Okay? Vamos a ampliar este campo de escritura y nos damos cuenta que existe, abrimos un paréntesis y tenemos que es el 4-tributil, fácilmente de ver, se ve. Seguimos con el 2-etil, cerramos el paréntesis y escribimos la cadena principal de estos radicales o ramas, que es el ciclo pentil. Hacemos un guión con el objetivo de separar este nombre del otro grupo de nombre. Igualmente abrimos un paréntesis y nombramos los radicales en el orden. Primero los ciclos, 4 ciclos pentil. Seguimos con el 2-etil, que es este que está aquí. Cerramos el paréntesis y nombramos la cadena principal de estas dos radicales. Como esta es la última cadena principal que vamos a nombrar, es la que lleva la palabra cetona. Por lo tanto, sería el sin, recuerden que sin guión, ciclo butil cetona. No debería quedar de esta manera. Y este definitivamente es el nombre de la sustancia. Bien, espero que le haya servido este material.